Saludos hermanos, bendiciones, bienvenidos una noche más, un día más, una semana más a su podcast Salvación y Verdad a Diario. ¿Cómo se encuentran? Déjenos aquí en los comentarios cómo están, tus sugerencias e inclusive si necesitan alguna oración. Bienvenidos hermanos, estamos muy gozosos como cada semana de poder platicar con ustedes, de poder estar aquí sentados, por supuesto traer a ustedes un tema más en el cual hemos considerado, en el cual traemos para ustedes con gran amor, con gran dolor también, pudiéramos decirlo de esta manera, pero enfocados en nuestro único propósito, meta y lo que nos interesa, en nuestro bendito Señor Jesucristo, para poderle dar la gloria y la honra. Sean bienvenidos, así es que esperamos que sea de bendición para ustedes y para otras personas que tal vez no conocen del Señor y que tal vez están pasando por un problema así, y pues queremos compartírselos. Vamos a empezar, es un tema bastante interesante y vamos a hablar sobre trastornos, depresión y otros factores que en ocasiones, desgraciadamente como cristianos, a veces se condena, se desconoce o simplemente somos muy indiferentes a ello. Así que hermanos, la primera exhortación a esto va a ser: tengamos una mente abierta para las personas que desgraciadamente pasan por ello, si estamos pasando por ello, sobre todo tener un buen círculo de ayuda. Sabemos que esto involucra también ayuda profesional, pero esto involucra primeramente nuestro círculo inmediato, pero sobre todo la ayuda y la dependencia completa del Señor. Él ha dado miles de factores que pueden ser de mucha ayuda, como el factor médico, el factor psicológico, psiquiátrico y todo lo necesario, y Dios no está peleado con ello, muy por el contrario, pone esos recursos para que las personas salgan adelante de ello. Yo creo que el primer punto a tratar, hermanos, es el hecho de saber que el ser cristiano no te excluye de tener alguno de estos problemas. Pensamos que la vida cristiana es una vida perfecta, que cuando uno acepta al Señor Jesús no vas a tener problemas, o que sí los vas a tener, pero que al final la respuesta está ahí y que al final no te va a poder pasar absolutamente nada, que tenemos como un escudo protector, que nada nos toca y que somos invencibles, y hasta cierta forma sí. Pero el mismo Señor Jesús dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ya ha vencido el mundo. Y este primer punto es muy importante. Sabemos que el cristiano está bajo el control, bajo el absoluto y soberano control de Dios, pero que también desgraciadamente estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo de pecado, que pues obviamente eso es lo único que nos separa, por así decirlo, de estar en la perfección y en la plenitud total de la presencia del Señor Jesús. Y por obvias razones, pues obviamente estamos expuestos a todo lo que conlleva estar en el mundo, ¿no? Entonces es importante saber eso. Es importante saber que hay cristianos que hemos padecido ciertas cosas, ciertas cuestiones que obviamente no quisiéramos estar pasando, pero que sin embargo ahí están en el mundo, y pues que obviamente más que condenar, más que señalar, sino es un grito de ayuda que debemos acudir. Sí, sobre todo porque muchas veces nosotros como seres humanos, no, como lo indicaste, no nos gustan pasar estas situaciones o no entendemos por qué van ocurriendo. Y a veces el Señor usa estas circunstancias para que nosotros seamos un testimonio para otros. No es que te tocó para hacer de la de malas y que tú tengas que ser el chivo expiatorio. No es eso, sino el Señor conoce nuestras limitaciones, que absolutamente todo es más fuerte de lo que podemos vivir. Y nosotros podemos ser esa luz hacia las otras personas en medio de lo que vamos viviendo. ¿Es muy difícil? Por supuesto que sí. Y en medio de las circunstancias es muy importante entender que el ser cristianos no nos va a excluir de estos problemas.
Y pues bueno, aquí vamos a empezar a tratar un tema bien complicado, hermanos, que la verdad yo creo que todos hemos conocido en algún momento a algún familiar, algún amigo, algún conocido, incluso nosotros mismos, y no hay que hablar con esto con vergüenza, diciendo, ay, no, mejor me callo a ver que no me critiquen y cosas así, porque no, o sea, más bien yo creo que es algo verdaderamente importante y serio que se está viviendo actualmente, y eso es la depresión. O sea, es un tema a tratar bien complicado porque la depresión te lleva a varios factores, a varios aspectos que el mismo Señor Jesús lo saca para que podamos ser sanos poco a poco. O sea, muchas veces, se los digo por experiencia, muchas veces uno piensa y dice, bueno, a lo mejor tengo una autoestima baja, no sé cómo demostrarlo, pero no, o sea, yo le echo ganas porque soy cristiana, porque no me puedo ver mal, porque si yo me veo en el espejo y hay algo que no me gusta de mí, o si alguien me señala algún error, luego me enciendo, me enojo, y luego pongo un escudo, perdón, y es como tú a mí no me vas a estar diciendo lo que tengo, ¿no? O sea, yo soy hija de Dios y yo soy perfecta y bla, bla, bla. Y es ahí donde tratamos de esconder realmente lo profundo que tenemos, algún dolor, algún sentimiento, algún rencor incluso que tengamos escondido desde la infancia, que tal vez no lo hemos podido sacar, incluso digámoslo así, o sea, un sentimiento que tengamos contra alguien de nuestra familia, contra alguien que nos hizo daño o que nos sigue haciendo daño tal vez, y nos reprime el hecho de decir, pues es que soy cristiana y no puedo decir eso, es que soy cristiana y no me puedo enojar, es que soy cristiana y no puedo ir a decir a Dios, ¿sabes qué? Me cae gordo este familiar, o ¿sabes qué? Tengo tal persona que me está agrediendo todo el tiempo y quisiera que se callara, quisiera poder pararme y deshacerme de esa persona que me hace daño, que ha sido tóxica toda mi vida, pero no puedo sacarlo y simplemente lo reprimo, y entonces se va guardando y se va guardando y se va guardando hasta que realmente nos afecta y llega un punto en el que no lo podemos sacar. Y entonces Dios lo muestra y Dios nos ha dicho, y este versículo es bien importante, hermanos. Él dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y ustedes dirán, bueno, pero tal vez no aplica ahí. No, sí. O sea, realmente el cansancio emocional te lleva hasta un punto de trasladarlo y de transformarse en lo que se llama actualmente un trastorno. Y es muy fuerte padecer depresión. Nosotros hemos tenido personas muy cercanas a nosotros que han tenido depresión, que incluso desgraciadamente ya no están, y otras veces también puedo hablar por mí. Yo he padecido esto, pero también tengo un trastorno. Y no es nada fácil venir y pararse y decírselos, hermanos, a miedo a ser criticado, e incluso a miedo a decir, wow, ¿cómo hablas de la palabra de Dios si tú tienes esto? ¿Cómo es posible que puedas hablar del amor de Dios y decir de su palabra y decir esto cuando tú misma no puedes salir de este tema? Pero es aquí la situación. Yo no puedo salir. Yo no puedo. Ese es el punto. Por mí misma no puedo hacer nada. Porque el que tiene el poder, porque el que tiene la autoridad y la soberanía es Dios. Hace tiempo, hace unos años atrás, se los cuento de una manera muy íntima, desde mi corazón. Y pues bueno, mi papá tuvo una enfermedad terminal bastante fuerte. Yo amaba con todo mi corazón a mi papá. Siempre fui muy cercana a él. Él me enseñó a tocar instrumentos, la música, y pues me enseñó muchas cosas. Era yo muy apegada a él. Y a través de esto, mi papá no era cristiano,
obviamente, se casó con mi mamá que sí lo era, pero no lo era. Y cuando le detectan esta enfermedad terminal, para mí fue literalmente la muerte. Yo no había aceptado al Señor Jesús como tal de una manera seria. Yo lo conocía desde pequeña por medio de mi mamá, pero pues obviamente mi papá ejercía otra religión, entonces fui educada bajo la religión de mi papá. Y finalmente cuando mi papá es diagnosticado con esto, para mí yo estaba totalmente acabada, totalmente destrozada, con una depresión tremenda. Y me hablaron del Señor Jesucristo de tal manera que yo no lo conocía y lo acepté. Mi vida empezó a cambiar. Claro, tenía yo dolor, tenía yo frustración, tenía yo muchos sentimientos encontrados como muchas jóvenes actualmente. Y empecé a vivir un trastorno llamado anorexia. Empecé a vivir una depresión tremenda en el cual yo veía a mi papá día a día morir, en el cual le dijeron no vas a llegar ni a 3 meses. Y empezó la decadencia en mi vida. Empecé a hacer ejercicio tremendamente, empecé a dejar de comer, empecé a comer menos, empecé a ver que empecé a bajar, porque mi motivo era irme con mi papá. Yo sé que es algo complicado, yo sé que es algo difícil de poder entender y decir, bueno, pero habías aceptado a Cristo, ¿cómo es posible? Pero a mí nadie me había enseñado a buscarlo, como yo ya les había dicho en capítulos previos. Sí, y nadie me enseñó, me dejó morir sola, me presentó al Señor Jesús, me dieron una Biblia y me dijeron, ay, léela. Y yo no sabía cómo buscarlo. Yo puedo decir plenamente que Dios vino a mi vida, que el Espíritu Santo vino y Él me guiaba y Él me ponía canciones que movían mi corazón y que me destrozaban totalmente, y yo me quebraba solita sabiendo ese tipo de cosas. Al final, bendito sea Dios, mi papá muere siendo salvo, acepta al Señor Jesucristo y yo dije, wow, esto es único. Y alguien habló a mi vida y me dijo, ¿tienes confianza en que Dios te va a salvar de todo esto? Porque déjenme les digo que yo ya estaba a punto de irme al hospital. Yo realmente llegué a un peso impresionante en el cual yo usaba tallas de niño, y el punto no es ese, el punto es glorificar a Dios. Y esta persona me dijo, ¿confías en el poder de Jesucristo? Yo no puedo salvarte, pero Él sí. Y le dije, sí lo acepto, sí le creo, y me sanó. A días de irme a un hospital, a días de estar internada de una manera tremenda en el cual físicamente mi cuerpo ya no respondía, y me sanó. Puedo decir plenamente, hermanos, que si yo estoy aquí es gracias a su nombre. Puedo decir que yo glorifico su nombre porque Él me ha sanado, porque Él me enseñó, porque Él me quitó todas esas ataduras que yo tenía. Y sí, fue un proceso completamente difícil, de mucho tiempo, en el cual yo lo buscaba, en el cual yo buscaba un pastor que me guiara, y no hubo, sino fue Él mi pastor. Y puedo decirles plenamente que el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es un salmo que yo abrazo con toda mi alma, sabiendo que Dios ha sido mi pastor y que no me ha faltado nada hasta este momento. Pero, oh sorpresa, sabemos que Satanás, la carne, el mundo, siempre nos está jugando chueco. Hace unos años, de eso ya muchos años atrás, hace concretamente 2 años atrás, mi mamá enferma, una enfermedad terminal, y dirá uno, wow, ¿es en serio? Y sí, hermanos, fue una enfermedad terminal en el cual nuevamente yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y pues bueno, finalmente mi mamá muere, ya está en la presencia del Señor, gracias a Dios. Fue un proceso verdaderamente complicado, hermanos, un proceso de mucho dolor,
de mucha enseñanza, de mucha paciencia, de mucha provisión de Dios. Pero puedo decir, Él ha sido bueno. Él es bueno. Y pues bueno, como era de esperarse, en el ámbito físico, en el ámbito humano, enfermé. Empecé a estar un poco deprimida, enfermé. Y pues bueno, esto físicamente me llevó a varios especialistas, en el cual me diagnosticaron diferentes problemas, diferentes enfermedades. Y pues bueno, me hicieron hacer una dieta estricta, me hicieron hacer miles de cosas, en el cual involucraba pues ejercicio bastante riguroso, una comida especializada bastante rigurosa. Y me aquí nuevamente, hermanos, con un trastorno en el cual me ha costado mucho trabajo poder hablarles de esto, pero puedo glorificar su nombre porque Él ha estado conmigo y a diario, día y noche, habla a mi persona. O más bien asegurar y de venirles a decir lo que 1 Samuel 7:12 decía: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sí, ha sido difícil, hermanos, ha sido muy complicado. Hasta la fecha todavía estamos luchando, mi esposo y yo, con ciertas cosas, pero de verdad yo veo que hay tantas y tantas y tantas personas que no conocen a Dios y que tienen este mismo problema. De verdad, hermanos, es increíble cómo nos hemos acercado tanto a ayuda profesional, incluso hermanos, incluso a la iglesia misma, y no ha habido respuesta. No la ha habido, hermanos, no ha habido un seguimiento, no ha habido una ayuda, no ha habido una ayuda profesional tampoco. Y nos sorprende demasiado, pero podemos decir, Dios ha sido bueno, fiel, y Él está ahí. Entonces la invitación aquí es eso, el no sentirse opacados, avergonzados. Sí, es un tema verdaderamente complicado que pues bueno, me tomó tiempo venir y podérselos decir, pero era una necesidad que yo tenía. Y yo sé que Dios quiere que uno testifique realmente su gran poder, su gran magnificencia, y sobre todo el saber que alguien deprimido no te quita santidad. Que alguien que está deprimido, que está pasando por una situación así, Dios puede reforzar aún más tu fe. Créanme, puedes madurar de un sentido que solamente Dios te puede enseñar, y que a diario es una renovación constante de la fe en Cristo. Es una renovación, es una redención, es un perdón, que uno puede venir y soltar este tipo de cosas por algo verdaderamente emocional que traías ya guardado, por algo emocional que lo reprimiste, que no sabías sacarlo, y que incluso por ciertas cuestiones familiares la gente te señalaba, porque a mí me pasó, y decían, ¿cómo es posible? Tú siendo cristiana tienes tristeza, tú siendo cristiana puedes hacer eso, a caer en un trastorno, hija del pecado, y dices, espérame tantito, ¿no? Si ni Dios, que tiene el control, me ha señalado, y Él no juzga a nadie, porque tú vienes y me dices esto. Entonces, si ha habido alguien que tenga un testimonio, que esté pasando, o uno mismo, hermanos, vengamos a Cristo. Él es el único que nos dará el reposo, el refugio, el consuelo, la paz, y sobre todo la confianza plena de poder pararnos a diario, de poder tener esa seguridad, de poder levantarnos y de decir, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana, me dejaste respirar el día de hoy nuevamente, es por una razón, es por yo dar mi testimonio, y es por saber que tu poder lo puede todo y tu amor es inagotable, hermanos. Entonces, créanme que
que solamente Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza de decir, ok, un día más contigo, un día más que nos paramos, un día más que nos ayudas, un día más que nos refuerzas. Y no hay palabras para conocer el amor de Cristo a través de una experiencia. Y vaya que entendemos que esta situación no es para nada fácil. Desde mi posición como el esposo de Mariana, no ha sido fácil, ¿sí? Es muy difícil hablar en el aspecto del círculo inmediato, ¿no? Yo se lo he dicho en cuestiones de la impotencia que uno puede tener en el aspecto de que ves que esa persona está viviendo esa situación y no puedes hacer nada. Pero aquí voy a detenerme un poco. Vamos a definir qué es la depresión con un concepto de la OMS e inclusive de la Organización Panamericana de la Salud. Y vamos a ver cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entender inclusive esto. Cómo inclusive el Señor no está peleado con los factores de salud ni los médicos. Vean, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Me voy a saltar unos y voy a irme a un dato clave que me llamó mucho la atención. La depresión no es un signo de debilidad. Se puede tratar con terapia o intervención psicológica, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos. Vamos a subrayar esta frase. Bueno, ni siquiera una frase, este concepto. No es un signo de debilidad. Y muchas veces, como creyentes o como círculos inmediatos, se nos hace muy fácil señalar y decir, ¿cómo es que no tienes voluntad para sobrevivir y hacer esto? Y vaya que es una posición muy fácil la que a veces uno puede tener de este lado. Pero ¿saben? Como lo dijo mi esposa, si ni el Rey de Reyes juzgó con un dedo que señala a cada uno de nosotros, a pesar de que no lo merecemos, ¿quién nos ha dado la libertad de hacerlo? Déjenme leer algo en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y sabemos que esto nos habla en muchísimos aspectos, pero aquí vamos a centrarlo en este sentido de lo que es una enfermedad, un trastorno, y que a nosotros como la persona enferma y el círculo inmediato nos involucra. A ver, separados de mí no puedes hacer nada. El Señor no está peleado con el aspecto de médico, pero nos pone a Él como prioridad, a buscarlo a Él, a venir y ponernos aquí en su confianza, a venir y restaurar nuestras fuerzas, nuestra confianza, buscar su dirección en Él, pedir ese corazón que necesitamos, que nos dé amor para la persona que está viviendo esto, porque fue Él quien realmente vino con un corazón lleno de amor hacia los enfermos, no hacia quien estaba completamente sano, como lo dice su escritura. Y hermanos, entendamos esto, nada de lo que ocurre en este mundo nos excluye como para que podamos juzgar o para que nos haga mejores o consideremos débil a quien está viviendo eso. Muy por el contrario, es para que por gracia manifestemos la misericordia de Dios hacia esa persona que lo necesita. La misma palabra dice en Juan 5:22, ¿no? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y ahora imagínense esto, o sea, si el único que nos puede enjuiciar fue quien se dio por nosotros en la cruz y nos ha justificado. Sí es cierto, hermanos, uno desde este lado, híjole, a mí créanme que una de las partes en la cual involucra este sentimiento es que la gente a tu alrededor tiende mucho a decir, pues es que lo único que necesitas es voluntad. O sea, párate, come ya. O sea, párate y deja de comer. ¿Sabes qué? Párate y deja de hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Párate y ya. O sea, báñate y borrón y cuenta nueva. Y no es así. La voluntad obviamente te la da Dios. Las fuerzas te las da Dios. Pero es una lucha constante. Es una prueba realmente. Y sabemos que en su palabra también dice que nos probará con fuego. Y, oh, vaya que sí.
Pero es ahí donde realmente uno conoce a Jesús. Es ahí donde Él te dice, no temas porque yo voy delante. A diario, renovar la confianza. Y dentro de esta situación es ser una ayuda oportuna, ¿no? Una ayuda que de verdad, híjole, los amigos se cuentan con las manos y realmente se conocen justamente en las situaciones más extremas, en las situaciones, ¿no?, difíciles, y de verdad quien te ama, ¿no? Entonces sí ha sido que esta situación hace que uno se aleje realmente del mundo, del exterior, de todo eso. Y yo les puedo confesar que yo tengo una amiga en la iglesia que no nos ha dejado y no me ha dejado. Y es maravilloso porque me habla cada ratito, o sea, es como, hermana, ¿cómo está? Yo la quiero mucho. Y que conoces ese amor de Cristo por medio de personas preciosas. Mi esposo, de verdad que podemos contarles otro testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha unido de tal manera que ahora podemos comprender el contexto de son una sola carne. Porque créanme que yo he visto padecer, llorar, o sea, clamar a mi esposo por mí. Y yo de igual manera dentro de esto se involucran muchos ámbitos, muchos sentimientos, muchas emociones que a lo mejor uno no sabía que ni siquiera las tenía. Que muchas veces uno dice, wow, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? Y llegan a una sola salida. Dios no te condena, Dios no te juzga, incluso por el hecho de decir, yo no tengo ni siquiera fuerza para poder vivir. O, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué te has alejado? Cuando no es verdad, cuando sabemos que Dios no se aleja, sino es uno el que decide alejarse. Cuando es uno el que permite que toda esa situación en tu cabeza, ese contexto emocional viene y te dobla y uno se hace a la idea de cosas tontas, como que Dios te abandona. Pero no. Y entonces es cuando ves el amor tremendo de Dios, porque Él dice, no, yo no te he abandonado, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para sacarte adelante. Tan solo necesito que vengas. Y llegar a Dios, a sus pies, por medio de un dolor tan fuerte, no es nada fácil. Por ahí he escuchado testimonios que dicen, pedir ayuda es de valientes. Y más allá que tener una conciencia de pararte, de bañarte y de decir, no pasa nada, adelante con esto, mira, todo se me resbala, no es así, sino es hacer consciente el dolor y la prueba que Dios te está haciendo vivir. Con esto vamos a desarrollar otro punto que es importante sobre pedir dirección, la sabiduría para ser una buena compañía en esos tiempos e inclusive como la persona involucrada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder a esto? Ahí mismo en Juan 15, el versículo 7, vean lo que nos dice. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo voy a demostrar yo amor? Desde mi posición, sabiendo que la otra persona tiene un conflicto. Mi esposa ahorita comentaba sobre esta hermana a la cual queremos mucho y sí, siempre está al pendiente y nos demuestra su amor. Esto es un primer paso. Y ese es el aspecto de que la persona que está ahí te importe. Que la persona que está ahí, que a pesar de que no lo entiendes, tú le pides al Señor por esa persona porque te conmueve, porque la misericordia de Dios viene a tu corazón, aunque no sea tu círculo inmediato. Y aún más cuando eres el círculo inmediato, tú debes de pedir la dirección del Señor. Padre, dame un corazón entendido, dame un corazón sincero para yo poder entender y ponerme por un momento en los zapatos de esa persona. Lo que para mí es fácil, para ella puede ser completamente un titán. Y sabemos que
poniendo esta imagen en el contexto de la mitología, un titán era algo tremendamente, era una bestia, era más allá. Y esto es lo que la depresión, un trastorno se convierte en tu peor miedo. Pero aquí está justamente eso. Dame la dirección, Señor amado. Déjame permanecer en ti, llevar ese fruto y poder dar un testimonio, poder reflejar lo que tú me estás enseñando, como tu discípulo, como una persona en medio de esto. Porque de otras formas, solamente vamos a dar círculos y vueltas en lo mismo, y creyendo que nosotros tenemos la razón, y hablo desde el lado que puede juzgar o creer, orientar a la persona a lo que debe hacer con base en mi criterio humano, y no es así. Es ponernos en el lugar de la persona, al menos un momento, como lo dijo Pablo inclusive, ¿no? Servir a otros, morir a uno mismo. Y miren, hermanos, aquí les quiero leer algo que, ha tocado mucho mi corazón. Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí les quiero decir algo. Pudiera decirse que una persona que sufre esto es inconstante. Es alguien con falta de fe, es alguien temerosa, es alguien insegura, es alguien... realmente venimos a tratar muchas cosas, y aquí vienen algunos términos que quisiera darles. El primero es ¿qué es la inseguridad? Y vamos a hablar así bíblicamente. Es carecer de confianza en nosotros mismos o de otros, pero esto proviene del fracaso de confiar plenamente en Dios. Y pudiera decirse, wow, entonces no tienes fe, entonces esto, claro que sí. Y Dios es quien enmarca este tipo de emociones, ¿no? Este tipo de sentimientos que vienen desde la profundidad. O sea, ¿qué ha sido lo que ha disipado esto? No quiere decir que no tengas confianza en Dios plena. Quiere decir que en algún punto de tu vida has pasado algo emocional que esto te ha alejado de confiar en las personas. Pero que esto mismo te lleva a lo que es una duda. Y aquí es bien importante aclarar esto, que en lo personal, cuando yo estaba estudiando esto en la palabra y realmente empecé a dar vueltas y todo, me llevó a esto que está muy, 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 muy impresionante. Satanás usa una de sus armas mortales, la duda, en el cual hace que nos cuestionemos quiénes somos, cuál es nuestro propósito, si realmente el ser como somos, pecadores, de fallar a diario, de ser tan poca cosa, nos lleva a tener un propósito para Dios. Si realmente Dios quiere una persona como nosotros. Y entonces busca alejar al creyente. Busca alejarlo en toda la esfera habida y por haber, incluso hasta de decir, a ver, espérame, ¿tú crees que Dios va a querer que tú hagas ejercicio? ¿Para qué? No, eso no es vanidad. Pues es que, ¿para qué te cuidas? Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué si tú tienes el control? Y a ver, aclaremos una cosa. Dios no se enoja que uno se cuide. Al contrario, glorifica a Dios al cuidarse, porque obviamente Él nos dio el cuerpo que tenemos y todo tenemos que cuidar de Él. Entonces, aquí cabe aclarar que a mí, o sea, me han dicho que no, que el usar esto, que pues la verdad, hermano, es puro legalismo. Y la verdad es que, o sea, al final te quedas
pensando y diciendo, a ver, ese tipo de personas legalistas son las que te atacan y te agarran con una pedrada horrible y te dicen, tú hija del diablo, o sea, y dices, espérame un segundo, o sea, tranquilito, o sea, Dios no te dice eso, Dios no te enseña eso, y empezamos desde una forma de vestirse hasta realmente una forma de actuar, de cómo comer, de cómo haces ejercicio, entonces no eres de Dios. O sea, te cuidas, entonces no eres de Dios. No. O sea, glorifiquemos a Dios con todas las cosas. Y es ahí donde empieza otra vez nuevamente a caer la duda. Donde Satanás incluso te dice, pues yo que tú, mira, pues yo que tú esto. Y la duda nos lleva también al miedo. Y el miedo es ese sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación o persona o peligro o riesgo. El recelo es aquello que nos mantiene en sospecha o a conjeturar sobre algo. O sea, todavía ni pasa y ya lo estás dando por hecho. Pero ese tipo de cosas, hermanos, son los sentimientos que ponen en otros, que a mí me ha pasado recurrentemente. O sea, a mí de parte de una iglesia en la que estábamos, me prometieron ayuda, y una ayuda con alguien profesional, una ayuda con un psicólogo cristiano, y la ayuda la sigo esperando. O sea, la situación aquí es condenan, dirigen, enseñan, señalan, pero realmente este tipo de dudas, este tipo de miedos e incluso este recelo te lleva a decir, es que entonces no soy aceptada, es que entonces no soy perdonada, es que entonces no soy digna. Y entonces es ahí donde te lleva al desánimo. Y el desánimo es la falta de ilusión o de ánimo, precisamente. Es estar sin espíritu o descorazonada, con una pesadumbre a tratar de rendirte de una forma espiritual. O sea, ubiquémonos en todos estos contextos que les he estado dando, que son los pasos a que te lleven a una depresión, un trastorno, e incluso a no poder salir, a enfocarte, a guardarte tú solita en un huevo, en una burbuja y decir, no, es que entonces no soy aceptada, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una conclusión, esto nos lleva al punto de impulsividad, que es en el cual uno suele hablar o actuar sin razonar, sin cautela, dejándote llevar simplemente por la impresión del momento o de una emoción impulsiva, o sea, obviamente estamos hablando de eso, pero con una emoción premeditada, sin pensarlo, y hacer cosas que tal vez uno puede decir, híjole, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces es ahí donde juega un papel bien importante la ayuda de otra persona, de una persona concretamente en Cristo, de una persona que esté ubicada, sí en el ámbito profesional, por supuesto, pero sabemos que nosotros, más allá que lo profesional o de un hombre, o sea, de un hombre secular, es estar bajo el dominio y la seguridad de Dios. Y aquí es importante situar otro punto. No es darle más allá de la importancia o el poder a Satanás de lo que la Biblia nos ha dicho. Sin embargo, Satanás lleva siglos, años, sabiendo de qué pie cojeamos todas y cada una de nosotros como personas, a nivel individual, grupal, congregacional, lo que sea. ¿Qué va a ocurrir? Mi esposa explicó algo bien interesante sobre la duda y sobre todo lo que empieza a ir caminando ahí. Sí, hermanos, a todos y cada uno de nosotros nos va a aventar un cebo específico. Es un poquito como cuando lo hemos visto en las caricaturas o en las series. Ponen el cebo en la punta, lo avientan y cae un pez en específico. Lo mismo hace el diablo. Sabe qué es lo que llama nuestra atención. Sabe qué es lo que nos puede hacer dudar o infringirnos una impulsividad o llevarnos a tales puntos que no sabemos. Inclusive ya después, ¿no? ¿Por qué hice eso? Y es porque el diablo
hermanos, lo que quiere es apartar nuestra atención de Él. Y con esto no quiero sonar legalista ni decir el diablo está en todas partes, no. Pero su objetivo es que, como lo dice la Escritura, Él está como un león rugiente esperando a quien devorar. Y es un segundo el que va a bastar, en el cual, si se está viviendo una circunstancia difícil, quiere desviarnos para que perdamos el control y olvidemos que Cristo es quien tiene ahí el control y esa lucha ya ha sido ganada por Él. Pero la misma Escritura nos exhorta en Proverbios 3. Déjenme leerles la versión NBI. Confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Qué nos dice? ¿De dónde vienen las malas decisiones? Sí, es por uno, pero como lo mencionamos, un solo minuto, un solo momento de desviar la atención, como lo que le ocurrió a Pedro. Estaba viendo al Señor, pero los afanes, todo lo que ocurría en el entorno, hizo que cayera. Y el Señor Jesús no lo condenó. Le estudiamos en la semana, ¿no? Dios es el único que apuesta por nosotros, a pesar de que seamos una pérdida segura. Y aquí, hermanos, es el diablo quien te avienta ese cebo. Y ese segundo es el que te hace caer. Pero aquí recuérdalo, no te confíes, no te guíes en lo que tú puedas pensar. Como la persona que vive o como la persona que está a un lado viviendo con estas circunstancias. Ahora bien, el último punto, hermanos, es el hecho también de que Dios te pone este tipo de cosas para que tú seas un testimonio. Yo, orando, preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué otra vez caí en esto? ¿Por qué? ¿Por qué, conociendo tu poder, tu palabra, caí en esto? Por testimonio, fue mi respuesta. Porque realmente hay muchas niñas, niños, adultos, mujeres, hombres, de todo tipo que están padeciendo este tipo de situaciones. Porque simplemente a veces la mayoría de la iglesia ni se fija. Porque realmente las instituciones que hay a nivel federal o médicas no ponen la atención necesaria en este tipo de personas. Sino es simplemente, pues hay que comer y ya con eso está bien. O es un berrinche, ¿no? O es un berrinche. O es falta de atención. ¿Y cómo va a llegar uno con ese tipo de sectores? ¿Cómo va a llegar uno a hablarles del amor de Cristo si no estás padeciendo esas crisis o sintiendo que estás en el hoyo? Y hemos visto que la Biblia se compone de muchos testimonios de hombres, de mujeres que padecieron ese tipo de cosas y que de su viva voz te están diciendo. Y un ejemplo totalmente visible es David a través de sus salmos, a través de su historia. O sea, cómo ha llegado hasta el punto de decir, wow, Señor, o sea, ya no puedo más, libérame y esto, ¿no? Y tenemos un buen de ejemplos en la Biblia de personas así, pero que Dios los ha levantado como un testimonio, para que cuando uno lee su palabra digas, o sea, me estoy identificando de esta manera y yo sé que Dios me sacará. Entonces, aquí es bien importante, puede ser o verlo de esta manera de un pecado, falta de fe y que te condenen o algo, o puede ser que Dios te pase por ese fuego para purificarte y para poder llegar y decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y sabes qué? Así como a mí me sacó de aquí, así quiere sacarte a ti. Con un testimonio verdadero, con un testimonio real, con un testimonio que venga desde tu corazón, con ese dolor, y venir a decir lo que Deuteronomio 31:8 nos dice. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
esa promesa Dios nos da. Y con ese amor tan grande, Él quiere que uno sea esa luz y ese amor para otros, que tal vez no lo conocen, que tal vez en este momento están padeciendo esta situación y no saben que existe un refugio, un consuelo, alguien que te pueda dar ese reposo, alguien que no te va a juzgar, sino que te va a abrazar y te va a dar esa sanidad que tú necesitas, más allá de medicamentos, más allá de un antidepresivo, más allá de una terapia, más allá de una consejería. Es abrazarte con un amor genuino, abrazarte y que te diga: yo pagué por eso ya en la cruz. Perdón, es el abrazarlo y el aferrarse a Él día con día y conocerlo a profundidad y conocer el poder de Cristo. Hermanos, ha sido un tema bastante complicado, un tema bastante profundo, pero créanme, mi deseo es, a diario se lo pido a mi Señor, Él permíteme poder ser un testimonio, poder glorificar tu nombre y llegar a esas personas. Sé que me falta muchísimo, sé que Él está trabajando conmigo, sé que no es nada fácil, hay días buenos, hay días malos. Es maravilloso el Dios que tenemos. Por favor, si ustedes conocen a alguien así y quieren compartir este mensaje, si quieren que oremos por alguien así, aquí estamos realmente mi esposo y yo para servirles, para servir a Dios primeramente. Y créanme, hermanos, que esperamos que les ayude esto, y si conocen a alguien o están padeciendo esta situación, que sepan primeramente que no están solos, segundo, que tienen al más poderoso de todo, la ayuda infalible, inmutable, y poder gritar y decir con seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición. Dejen sus comentarios, dejen sus me gusta. Y pues propongan más temas, hermanos. Tenemos ahí una lista de cosas, pero ya saben que es para nosotros un gusto poderlos leer y sobre todo saber qué es lo que opinan. Muchísimas gracias por este tiempo, por sus atenciones, por todo el cariño que siempre nos muestran cada semana, por el privilegio de que es poder ir con ustedes en sus smartphones, en sus dispositivos. Si vas manejando, hazlo con cuidado, bebe mucha agua, hace mucho calor, pero sobre todo, que Dios te bendiga abundantemente, a ti y a toda tu familia, en lo que estés viviendo. Recuerda, Dios ya lo pagó en la cruz.